Bueno, entonces pues damos inicio a nuestra enseñanza de esta noche. Nuestra historia de hoy la encontramos en Mateo 20, del versículo 17 al 28. Y el mensaje que tengo para ustedes en base a estos versículos es, como dice aquí en la diapositiva, la verdadera grandeza es el servicio, no la posición. Entonces, la mujer que vemos era una mamá, una esposa, una sierva, y la conocemos como la esposa de Zebedeo o la mamá de Jacobo y Juan. Pero esta mujer tenía un nombre y ese nombre es Salomé, una mujer que estaba casada con Zebedeo, el cual ustedes leyeron en su guía algo de lo que era este hombre. Este hombre trabajaba en la pesca, parece que tenía una buena economía, era como una buena empresa familiar lo que tenía este esposo de esta mujer. Yo espero que ustedes hayan podido leer su guía y los capítulos que se les recomendaron leer, que era el capítulo 19 y el capítulo 20, donde iban a encontrar el contexto donde se encuentra nuestra historia de esta noche. Entonces, es importante que veamos qué estaba sucediendo antes de que esta mujer aparezca en escena. Resulta que Jesús viene enseñándoles a sus discípulos varias veces sobre el reino de los cielos y quién era mayor en el reino de los cielos, ya que era una pregunta que estaba constantemente en ellos, en su cabeza. Entonces Jesús les enseña por medio de parábolas, les enseña por medio de poniendo ejemplo a los niños. Bueno, y entonces, en medio de estas enseñanzas sobre el reino, pues resulta que Pedrito, este discípulo precioso que se caracterizó muchas veces por su imprudencia al hablar, pues resulta, esperen que ahora no me pasa ya, resulta que Pedro, en medio de estas enseñanzas de Jesús, pues le hace una pregunta y le dice, mira Jesús, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y es una pregunta que nosotras también podríamos estar teniéndola en nuestra mente, ¿no? ¿Qué pues tenemos, Señor, si permanecemos en ti, si estamos en ti, que nosotras, ahí que vamos? Entonces Jesús, que conoce la intención de los corazones, pues le da una respuesta a Pedro. Y Jesús le dijo que, mejor dicho, miren, ustedes van a estar sentados en 12 tronos. Y todo aquel que me sirva, que deje su casa, su padre, su madre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Entonces Jesús, que conoce la intención de Pedro, lo que está haciendo aquí es animarlo a que vaya, es por las recompensas celestiales y no las de la tierra, y que dejara esa ambición por la grandeza, explicándole, mira, Pedro, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Después de esta pregunta que hace Pedro, pues resulta que aparece la parábola de la viña, que me imagino que también leyeron y respondieron las preguntas que habían allí. Y en esa parábola Jesús nuevamente vuelve y les explica, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Entonces, esta conversación entre Pedro y la parábola que enseña Jesús a sus discípulos nos ofrece el escenario para comprender la historia que vamos a ver en esta noche. Resulta que Salomé, el nombre Salomé aparece en Marcos. Allí Marcos nos define finalmente su nombre porque es difícil de encontrar. Pero bueno, aquí Marcos nos lo dice. Salomé era la tía de Jesús. Yo no sé cuántas sabían eso. Era la tía de Jesús. Y sus hijos, Jacobo y Juan, pues adivinen qué era. Los Primos. primos. Los primos. Y Jesús les había dado un nombre a estos primos, los hijos del trueno. Así que esto nos hace pensar que ese nombre que les dio Jesús tiene que ver con unos hombrecitos que tenían un carácter bastante efusivo, diría yo, o no pasaban desapercibidos dentro del grupo de los 12, ¿verdad? Porque pues para que el Señor los llame los hijos del trueno es que su carácter se hacía notar. Estos dos hombres resulta que dejan las redes, inmediatamente Jesús les llama.
Allí están en la barca con su papá pescando y Jesús los llama. Y ellos inmediatamente dice la palabra que pues se fueron a seguir a Jesús. Y en esa escena en particular, muchas cosas se me ocurren al pensar en ella. ¿Sí? ¿Qué pensaría Zebedeo cuando está en la barca con sus hijos trabajando y sus hijos salen, se van a seguir a Jesús? Yo no sé, ni la palabra nos dice si ellos eran creyentes, o sea, eran ya seguidores de Jesús, Zebedeo y Salomé, no lo sabemos. O más bien fueron sus hijos, porque no podemos pensar eso, que fueron sus hijos que listo, ya fueron al llamado de Jesús y fueron ellos los que llevaron a sus papás a mostrarles quién era Cristo. No lo sé, pero pues me pareció interesante, me puso a pensar cómo sería el orden allí de esto. Pero fuera lo que sea el orden, no importa, sino qué pasó por la cabeza de su mamá, de Salomé. ¿Será que esta mamá sintió preocupación? Oiga, ¿y ahora la empresa? ¿Y ahora quién le va a ayudar a Zebedeo? ¿Cómo así que se fue a seguir a Jesús y ese es un hombre que vive viajando por todo lado? ¿Qué vamos a vivir? ¿Qué va a pasar? O por el contrario, Salomé dijo, qué dicha, como cualquiera de nosotras que nuestros hijos siguieran al Señor. Eso es lo que muchas veces pedimos y anhelamos, ¿verdad? Pero cuando realmente sucede y nuestros hijos toman una decisión como esa, por ejemplo, no, yo voy a dejar la universidad, voy a dejar el trabajo y me voy a seguir a Jesús y me voy a casar con un misionero que se va a vivir a Austria. Eh, ok, eso pues puede ser maravilloso, pero realmente en el corazón de mamás creo que hay sentimientos encontrados, ¿no? De muchas cosas. Eso me hizo pensar mucho sobre lo que yo pido al Señor para mis hijas, aunque sería un honor que ellas sirvieran al Señor, pero duele, dolería. Entonces, bueno, no sé si Salomé sintió eso, pero lo pensé. Lo que no podemos negar, amadas, es que estos dos hombrecitos, Jacobo y Juan, junto con Pedro, eran de los más cercanos a Jesús, de sus amigos más íntimos, más especiales dentro de los 12. Con ellos fue que se fue aparte y sucedió la transfiguración, ¿lo recuerdan? Y también a quien les dijo, cuando Jesús estaba en su agonía más tremenda, en su miedo, en su angustia, caminen y velen conmigo, oren conmigo. Fue con esos tres. Entonces, pues eran de los más cercanos al Señor. Quiero que vayamos a nuestra Biblia, a Mateo 17, a Mateo 20, perdónenme, del 17 al 28, para que podamos ver el mensaje que tenemos en esta noche, que la verdadera grandeza es el servicio, no la posición. Yo dividí estos versículos en tres partes. Número uno, hay un anuncio. Número dos, hay una petición. Y número tres, hay una respuesta. Entonces, vamos a detenernos un momento en el anuncio. Cuando Jesús, ahí lo tienen en pantalla, pero ojalá ustedes lo lean en su Biblia. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle, crucificarle, y al tercer día resucitará. Voy a leer una parte de la petición. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y postrándose ante él, le pidió algo. Quiero que nos fijemos qué sucede con mucho cuidado. Estos hermanos, después de que Jesús está anunciando su muerte y todo lo que va a padecer, era la tercera vez que anunciaba su muerte, pues no crea en ellos absolutamente nada. No hay una reacción de sus discípulos, no hay nada. Nada hace, nadie pronuncia nada, nadie llora, nadie le dice. Pero sí nos narra que inmediatamente Salomé viene a Jesús y se postra. La enseñanza pasada vimos lo que significaba postrarse, ¿verdad? Pero ella no se está postrando allí para adorarlo, por lo que está anunciando, por lo que va a tener que padecer, sino ella se postra porque hay algo en su corazón y en su mente que vale más que lo que acaba de decir el Señor Jesús. Entonces vamos a ver cuál fue la petición que Salomé le hizo. Se acerca, se postra y le pide algo. Y Jesús le dice, ¿qué deseas? Ella le dijo,
ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En Marcos, ella no la nombran, no nombran a Salomé, que es el pasaje paralelo, no lo nombran. Y eso, según los comentaristas y todo, nos hace ver que Jacobo, Juan y su mamá fueron los que planearon allí lo que Salomé debía decirle a Jesús. Algo así como cuando nuestros hijos nos dicen, ay mamá, ayúdame con mi papá, dile tú, o mami, ve y hablas con la profesora, sí, ayúdame con eso, o ve y tú hablas. Creo que todas hemos estado en esa situación de interceder por alguien y meternos a ayudar a alguien, así como alguien ha intercedido por nosotros o nos ha ayudado a nosotros. El hecho es que Jacobo, Juan y su mamá planearon lo que ella debía decirle a Jesús. Y me encanta cómo Jesús le presta atención a Salomé. Le dice, ¿qué deseas? Él siempre nos presta atención y eso me maravilla, la verdad, me asombra el amor del Señor y su paciencia en que siempre está dispuesto a escuchar lo que le pidamos. Esa petición que le está haciendo Salomé a Jesús, ella lo vio como algo bueno, como algo justo. Finalmente sus hijos habían dejado la empresa familiar, eran muy fieles a Jesús, lo estaban siguiendo, lo amaban. ¿Y por qué no siendo los más cercanos a los que Jesús siempre llamaban, pues, pues merecían ese lugar? Pedro no tanto, porque como a Pedro lo regañaba el Señor por imprudente, entonces no, mejor no, mamá, nosotros somos los que merecemos ese sitio. Además, había algo importante, estaba la palanca de que eran familia, era la tía de Jesús, súper cercana. Eso era importante. Los otros no tenían ese privilegio. A lo largo de la historia, una de las tácticas más comunes para sacar ventaja ha sido la influencia, ¿verdad? La influencia de familiares, de amigos. A estas personas se les manipula cuando tenemos o tienen un primo allá en un cargo bueno, uno es, ay, mi hijito, ayude a su primo allí, a su hermano, ay, no sea así, consígale ese puesto, un ascenso, un contrato, cualquier cosa que se anhele, ¿verdad? La palanca. Entonces, parece increíble que Jacobo, Juan y su mamá pudieran pedirle a Jesús un favor tan interesado y tan insensible inmediatamente después de que Jesús les anunciara por tercera vez lo que iba a padecer al entrar en un burrito allí a Jerusalén. Salomé quería que sus hijos fueran ¿qué? Fueran reconocidos, fueran importantes, que tuvieran ese acceso directo a Jesús. Ella quería que estuvieran en unas posiciones pues de grandeza. Y si lo pensamos, yo no culpo a Salomé. Yo creo que ninguna aquí no desea cosas buenas para sus hijos, para su esposo, para ustedes mismas, ¿verdad? ¿Quién de nosotras no anhelaría que nuestros hijos estuvieran así, tan cerquita al Señor, que fueran su mano derecha y su mano izquierda? Imagínense, sería maravilloso. Pero ellos estaban entendiendo muy mal lo que Jesús estaba hablando sobre la grandeza, sobre la grandeza. Entonces, recordemos el mensaje de hoy. La verdadera grandeza es el servicio, no la posición. Entonces, al igual que sus hijos, ella pensó que la grandeza, amadas, suponía que, o sea, era ser más importante que los demás. Voy a repetir eso. Ella pensó que la grandeza era ser más importante que los demás. Pero ¿cómo puede pensar eso, Ángela? ¿Cómo así? Pues yo pienso, yo creo, o lo que el Señor me enseñó a mí por medio de esto es que Salomé y sus hijos lo más probable es que dejaron entrar ese intruso que vimos, ¿se acuerdan los intrusos que vimos en nuestra primera enseñanza de la mujer de Abel, de la ciudad de Abel, la sabia mujer de la ciudad de Abel? Dejaron entrar ese intruso llamado comparación, ¿sí? Comparación. En la palabra, ¿sí? Aquí en la palabra encontramos muchas enseñanzas de Jesús sobre este tema de la comparación, porque constantemente Jesús también hacía comparaciones para dar una enseñanza a sus oyentes, a quienes estaban ahí. Las personas comparaban su pecado con el pecado de otros, comparaban su riqueza, comparaban sus posesiones. Jesús también, como les digo, comparaba. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María? Tú escogiste la mejor parte, María, perdón, Marta no.
Bueno, y así. Y ver esto en la palabra, personas propensas a compararse en siglos pasados, fue como verme a mí misma en la Biblia, así como el espejo que nos dice Santiago. Así que hoy, esta noche, nos podemos ver retratadas allí, en los discípulos que ansiaban reconocimiento y en esa mamá que seguramente al escuchar a sus hijos, comparó el servicio de sus hijos con el de los demás. ¿Sí? La comparación puede producir dos cosas. Una, cuando nos comparamos, nos sentimos orgullosas de lo que somos. Y también cuando nos comparamos, podemos sentirnos, es al revés, al contrario, ¿sí? Con complejos, con inseguridad, con celos. ¿Cuál creen que fue la comparación que estaba haciendo Salomé? Yo creo que es muy evidente que era de orgullo, de arrogancia, ¿verdad? Quiero que veamos entonces ahora la respuesta. Miren, allí la tienen, la respuesta que Jesús les da. Pero respondiendo Jesús dijo, no saben lo que piden. Y les hace una pregunta, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Jesús entonces le está respondiendo a la amada tía Salomé y a sus primos Trueno. Ustedes no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Dijo esto porque ellos estaban imaginando allá esos tronos, claro que sí, llenos de grandeza, de honra, ¿verdad? Y nosotras podríamos llegar a tener anhelos similares para nosotras mismas, para nuestros hijos, sobrinos, nietos, para nuestro esposo. Vemos dones, vemos capacidades como nadie más las ve. Y soñamos en las maneras en que Dios puede llegar a usarlos. Y algunas hasta sueñan con verlos en tarimas allí en una iglesia. Y mijito, pero si usted toca divino a la batería, yo pienso que usted tiene que ir a servir allá. No, mijo, si es que usted toca divino. Yo hablo con el pastor. No, 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 yo quiero verlo allá sirviendo. Y procesos en los cuales ni siquiera el Señor ha hablado al corazón de esos jóvenes, por ejemplo. Cuando rogamos a Dios que haga importantes a nuestros hijos o que nos haga importantes a nosotras, como Salomé, salen nuestros propios deseos de grandeza. Y resulta que en el mundo hay un sistema que ya está establecido y que funciona de la siguiente manera. Si queremos ser alguien, a los ojos del mundo tenemos que superar a alguien más. Eso es lo que nos enseña el mundo. Si queremos recibir honra, tenemos que buscar que los demás vean lo que hacemos. Y por la manera en que actuamos, pues es evidente que hemos copiado esas enseñanzas del mundo. Al estar comparando, yo estoy haciendo esto, entonces merezco esto, mi esposo hace mejor las cosas que ese otro hombre en el trabajo, yo creo que mi hijo canta más lindo que el que pusieron de solista y a mi hijo sí lo pusieron allá en un coro como de 100 muchachitos. Comparamos constantemente a nuestros hijos con frases como, ay, mi amor, tú eres el niño más pilo, tú eres el que corre más y mete gol, yo no sé por qué te dejaron en la banca si tú eres mejor que ese niño. Tú, mamita linda, eres la reina del salón, eres la más linda de todas, la más inteligente, no te dejes opacar. Y eso lo hacemos no de malas, sino para animar tal vez el corazón de nuestros hijos que esté desanimado. No lo hacemos con mala intención, claro que no. Pero me llama mucho la atención lo que Jesús le responde a estos dos hermanos. Ustedes no saben lo que piden. Los tres no sabían lo que implicaba la petición que le estaban haciendo a Jesús. Jacob y Juan declararon así rápidamente, ay, podemos, claro que podemos, Señor, podemos beber de esa copa, podemos. Y me recuerda por un instante la promesa de Pedro, ¿verdad? Señor, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te voy a negar. Muy seguros de sí mismos creyeron que podían soportar cualquier cosa que exigieran de ellos. Y así como Pedro, pues negó tres veces al Señor antes de que cantara el gallo, pues estos dos hermanos junto con todos los demás discípulos, más adelante pueden leer en los evangelios que huyeron para salvar sus vidas cuando Jesús fue arrestado. Jesús les dice, versículo 23, mi copa ciertamente beberán. O sea, ok, ustedes dijeron que podemos, listo. Mi copa ciertamente beberán, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre.
Esa copa de la cual se está refiriendo Jesús, esa copa que estaba a punto de beber, era la copa, ¿saben de qué? Del sufrimiento, de la muerte que les acababa de anunciar palabras antes, versículos antes. El Señor les estaba diciendo, ay no, ustedes no se dan cuenta de que el camino hacia la verdadera grandeza es a través de mi servicio en sufrimiento. Beber de esa copa o beber del vaso quiere decir tomar la medida total, sin dejar nada. Esa era una expresión común que significaba permanecer en algo hasta el final, soportar hasta los límites, cualquiera que fuera el costo. Ese vaso, esa copa que Jesús iba a beber, era tremenda. Era la agonía física de la cruz y la angustia emocional de estar completamente solo. Pero la medida total de esa copa era cargar el pecado sobre sí mismo, el pecado tuyo, el mío, el del mundo, el de sus discípulos. Una agonía tan horrible que Jesús más adelante ora, Padre mío, si es posible que pasa de mí esta copa. Pero Jacob dijo, ah, no, nosotros sí podemos. Es verdad que Jesús iba a ser levantado de los muertos, pero antes tenía que descender al sepulcro, ¿verdad? Él iba a ascender al trono más alto, pero antes tenía que ser humillado y sufrir en la cruz. El reino del que él les estaba hablando, el cual era, no entendían, era que el camino a la grandeza es servir, servir a los demás, y eso implica sufrimiento. ¿Será que ellos estaban entendiendo eso? ¿Será que Salomé entendía lo que estaba pidiendo para sus hijos? A veces nosotras pedimos cosas que no tenemos ni idea de lo que implica y que el Señor en su bondad no nos ha concedido. Pensamos que el sufrimiento es padecer una enfermedad, tener problemas económicos, tener una familia destruida, estar sin trabajo. Y sí, claro, todo eso es sufrimiento, pero ¿saben qué? No es voluntario. Yo no he visto a la primera que diga, yo quiero tener cáncer, yo quiero estar en la ruina, yo quiero que mi familia se odie. No, no creo que haya ninguna, ¿verdad? Enfrentamos este tipo de situaciones sencillamente porque nos tocó, porque Jesús, el Señor, lo ha permitido, claro que sí. Pero a lo que Jesús se está refiriendo y quería enseñarles es que el servicio que trae grandeza es el que se soporta de una manera voluntaria por fidelidad al Señor. Es sufrir sirviendo voluntariamente, permaneciendo fiel. Entonces ustedes me pueden decir, Ángela, ¿y cómo así? ¿Cómo servimos siendo fieles? Pues bueno, cuando soportamos lo que venga y somos útiles al Señor en medio de circunstancias como las que acabamos de nombrar. Cuando aún en medio de ese sufrimiento que no queremos vivir, seguimos sirviendo al Señor en lo que nos toque en nuestro entorno. Cuando aunque nadie mire lo que yo estoy haciendo, lo hago de la mejor manera. Por eso les traje dos versículos, porque yo soy fiel al Señor cuando hago con excelencia cualquier cosa para Él. Miren lo que dice Mateo 25-21. El Señor le dice allí en la parábola de los talentos, les dice, bien hecho, mi buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso que nos pudiera decir el Señor hoy, Ángela, Ruthcita, Eneidita, Shirley, Paola, en lo poco han sido fiel, en lo poco que viven, me han sido fiel. Y también en Colosenses, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán ¿qué? La recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor a quien sirven. Entonces, las cosas más pequeñas, miren lo que dice, la recompensa de la herencia. La recompensa la da el Señor como Él quiere darla, pero no es con grandeza a este lado. Si Él quiere dar grandeza, la da, por supuesto, pero no la busquemos. Las cosas más pequeñas que hacemos cotidianamente, que para algunos no tienen importancia de grandeza, pues resulta que sí, son grandes para el Señor, porque requieren negarme a mí misma de una manera voluntaria. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ir a donde no quieren ir porque su mamá quiere, ¿sí? Porque su mamá quiere visitar un lugar y ustedes, ok, vamos. Doblar la canasta de la ropa todos los días en su casa.
Cocinar para alguien cuando a ustedes les cuesta mucho cocinar, no es su fuerte. Invitar a una familia que tiene niños difíciles de soportar, por ejemplo. Llamar a una hermana que sabes que está angustiada. Escuchar una y mil veces la historia de tu amiga que vive en otro continente y que sabes que está sola y oírla por horas cuando tienes muchas cosas que hacer, pero lo haces porque ves en ella a Jesús. Animar y consolar a alguien cuando eres tú la que necesita consuelo y ánimo ese día. Bien, no sé si se acuerdan en Mateo 25 cuando el Señor dice que separará a los cabritos de las ovejas y que dice que a cualquiera que haya visitado la cárcel, el enfermo, bueno, lo ha hecho para él. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Y bueno, nada es pequeño entonces, ni insignificante para Dios. Es algo voluntario, es algo que cuesta, algo que me trae sacrificio. Y cada una de ustedes, al igual que yo, sabe lo que le cuesta hacer cuando es el momento de servir. Cada una sabe qué le cuesta. El Señor entonces les aseguró aquí en su respuesta, bueno, a la verdad de mi vaso beberéis, pero no sería como ellos pensaban, sino que iban a padecer mucho por causa de su maestro. Jacobo, no sé si lo recuerdan, fue el primer apóstol que fue martirizado, fue decapitado, le cortaron la cabeza. Y Juan terminó su larga vida en la isla ya de Patmos para que el Señor le revelara Apocalipsis. Algunos dicen que fue metido, algunos historiadores dicen que fue metido en una olla de aceite caliente antes de ir allí a esa isla. Así que ellos realmente sí participaron de los sufrimientos de Cristo y seguramente fue aumentando ese amor de servir para el Señor. Les pregunto, ¿buscamos ser grandes a través del servicio a otros? ¿Estamos buscando eso? Miren, el corazón es tan engañoso y tan perverso que nos encanta la vanagloria. Nos encanta que nos digan que lo hicimos bien, ¿verdad? Hace poquito vi un estado de una mujer donde pone la buena obra que hizo entre semana en sacar a una persona y ocupó su tiempo con esa persona y la pasó muy rico y puso versículos del amor y todo. Eso me parece maravilloso. Eso es lo que estamos llamados a hacer porque seguramente fue sacrificio para ella hacer esta manera de servicio. Pero, ¿qué motivación hay en publicarlo? ¿Verdad? Queremos que los demás vean y que yo me sienta grande por mi servicio. ¿Qué tal si no mostramos nada? Y que sea suficiente con que nuestro Padre lo sepa. También hace poco escuché a un hombre que aspira a ser pastor, ¿sí? Y entonces pidió oración porque está muy extenuado con todos los estudios arduos y trasnochadores que tiene. Entonces, que esos estudios sea con la motivación correcta. Como les digo, no podemos juzgar las motivaciones, ¿verdad? Esa petición. Pero ¿qué tal si este hombre va y se lo pide al Señor en silencio, para que sea él quien le revele esa motivación? Y creo que uno de los pasos para guardarnos de esa vanagloria es callarnos y no hacer público lo que estamos haciendo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo, servir con sacrificio, porque es un sacrificio no estar contándolo, ¿o no? Quedarnos calladitos es más difícil. No hay que estar anunciándolo. Tú sirves en lo que el Señor preparó para ti, porque el Señor esas obras las preparó, no es porque te nacen, es porque el Señor las preparó de antemano, como dice la palabra. Y ningún servicio que tú haces es igual al servicio de otra persona. Cada una tiene sus servicios particulares porque cada una es única para el Señor. Tal vez tu servicio ahorita es todo lo que demanda tu bebé. Ese es el servicio que el Señor quiere que estés haciendo. O tal vez sea trabajar al lado de tu esposo. O tal vez sea, no sé, arreglar tu casa. O tal vez sea quien recuerde los cumpleaños de los hermanos de la iglesia. O tal vez sea que seas tú invitando al grupo de hermanas a comer y a enseñarles algo de la palabra. Allí, sin nombramientos de ministerios, sino solo con un corazón dispuesto a incomodarte por amor a otras. Y digo incomodarse porque todo esto implica morir a muchas cosas que tal vez tú no tenías, que tú te habías planeado y que por servir al Señor te niegas a ti misma.
Recordemos, la verdadera grandeza es el servicio, no la posición. No sé si ustedes recuerdan Mateo 5:40, allí el Sermón del Monte. Siempre me ha llamado la atención este versículo que les voy a compartir. Jesús está hablando, pues bueno, el sermón del monte sobre la vida cristiana, sobre la venganza, sobre las riquezas, y de pronto en Mateo 5:41 le dice, y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él dos. O en Reina Valera, cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él dos. Siempre me ha llamado la atención porque el Señor habló de esto, de la capa, del que te pida, dale, bueno, todo esto. Pues resulta que los romanos oprimían de una manera terrible a los judíos. El judío que estaba por ahí haciendo cualquier cosa, trabajando en lo suyo, si un romano necesitaba que le llevaran una carga pesada, podía interrumpirlo. Punto. Y si ese judío no hacía caso, pues lo torturaban o lo encarcelaban o pues lo mataban, ¿sí? Entonces estos judíos pues tenían que obedecer. Entonces ellos se hicieron muy hábiles para contar ese kilómetro, esos 1.000 pasos, esa milla, eran 1.000 pasos. Y entonces, pues tiraban ahí la cara, ya la ley dice eso, pues yo no hago más. Pero Jesús que les viene hablando en este sermón del monte les dice, cualquiera que te obligue a ir 1 milla más, ve con él dos. Como diciendo, ve esa milla o ese kilómetro que te obliga la ley, pero la otra, hazla por amor a mí, por servirme a mí. Hazlo con ese sacrificio por mí. Esto de 1 milla más o 1 kilómetro más requiere que humillación, dar lo que no merecían, servir a alguien, amadas, que no nos gusta, servir incomodándoles, incomodándonos en lo que sea porque nos requiere tiempo, hasta plata, hasta desgaste, ¿verdad? A eso es a lo que se está refiriendo el Señor. Esta copa, esa copa que tenemos que beber o que el Señor nos dice, la debemos hacer, uno, con fidelidad, en lo poco somos fieles, con excelencia, como para el Señor, y con sacrificio, dando el extra, dando esa milla más, dando ese kilómetro más. Pregunto, ¿está tu corazón llevando la cuenta de todo lo que haces por otros? O tal vez como Pedro preguntar, bueno, ¿y yo qué hay, Señor? Yo he hecho esto y lo otro. Nunca estaremos más lejos de parecernos a Jesús que cuando buscamos que reconozcan lo que hacemos con elogios. Creo que ese es el punto clave de nuestra lucha. En Filipenses 2:3 nos dice, no hagas nada por egoísmo o por vanagloria, o por vanagloria. Al contrario, seamos humildes, como dice el versículo. Y el Señor entonces continuó diciéndoles aquí en la respuesta. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, Jacobo y Juan, Salomé, discípulos, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús afirmó que ese honor le corresponde, o sea, es de la soberanía del Señor. Tal vez ellos no se estaban acordando lo que habló Jesús ahí de la parábola de la viña. Y no sé si ustedes se acuerdan. Cuando Jesús está enseñando esta parábola y los obreros de la viña vienen bravos a decir, oiga, pero ¿por qué los que estamos trabajando desde temprano y estos que solo trabajaron media horita ganaron igual? Eso es el colmo. Y el dueño de la viña que les dice, ¿acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Si yo fuera Salomé y estuviera ahí postrada, ups, creo que me sentiría un poquito mal, ¿verdad? La ambición por la grandeza es pecado. Y el Señor es libre de ser generoso con quien Él quiera ser generoso, de exaltar a quien quiera a su manera y a su tiempo, sea aquí o sea allá. Él verá cómo lo quiere hacer, ¿verdad? Así que así funciona cuando queremos grandeza a causa de la comparación. Jacobo y Juan estaban dándole un mensaje a sus otros amigos, a sus compañeros, a los otros discípulos. Y por eso dice esto. Al oír los otros 10, esto que Jesús estaba hablando y lo que escucharon de Jacobo y Juan, se indignaron contra los dos hermanos.
Yo también me hubiera indignado, es el colmo, pero resulta que ellos no se indignaron porque dijeron, oiga, es el colmo, ¿cómo le hacen esa pregunta al Señor, esa petición? Qué insensibles, ¿cómo pueden pedirle eso al Señor? Ustedes están mal. No, ellos se indignaron, ¿saben por qué? Porque querían la misma grandeza. En la última cena los vemos otra vez a todos ahí discutiendo sobre quién iba a ser el mayor. Les pregunto, ¿hay alguna mujer que ustedes conozcan que Dios haya recompensado en gran manera con muchas bendiciones por su servicio y a ustedes les haya causado indignación? O por su vida, pues no sé si sirviendo o no, pero les haya causado indignación. Pues les cuento que a mí sí, alguna vez en mi vida. Resulta que había una hermana que amaba su carrera, su trabajo, sus logros y bueno, y para ella era su tesoro, todo. Tanto que sus hijos los crió pues la empleada del servicio y no ella, ¿verdad? Y pues a mí eso me causaba indignación porque en algún punto de la vida sus hijos fueron más piadosos que los míos. Y yo decía, pero, ¿cómo así? ¿Cómo así esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar una cosa de estas? Pero enseñanzas como estas y la palabra del Señor nos muestran que el Señor recompensa a quien quiere o como Él quiere. No es mi problema. Yo sirvo en lo que tengo que servir y la grandeza o la respuesta vendrá de parte del Señor a su tiempo y a su manera. Gracias al Señor, mis hijos son hermosos ahorita, pero sí me causó eso. Una mujer me produjo ese celo. Así que entender estas respuestas del Señor y la obsesión por estarnos comparando nuestro servicio con el de otros nos puede ayudar a ser libres de eso, libres de querer ser mejor que otros, de ser libres de celos, de envidia, de inseguridades. A los ojos de Dios es lo que nos tiene que importar. A los ojos de Dios, el que es grande es aquel cuya vida está en servicio para Él, con excelencia, con fidelidad y con sacrificio, dando ese extra. Eso es quien es grande para el Señor. Jesús mismo fue un ejemplo de eso. Después de esa respuesta que les da, Jesús continúa hablando aquí como vemos en Mateo 25-28. Pero quiero que saltemos hasta el versículo 28. Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que Jesús dice acerca de él mismo es lo que debería caracterizar a sus discípulos que estaban escuchando, ¿sí? Yo soy el modelo perfecto, les está diciendo Jesús. El ejemplo que ustedes tienen aquí. Mi actitud debe ser la actitud de ustedes. Jesús, amadas, vino con un propósito, ¿verdad? Dar su vida como sacrificio por nuestros pecados. Su muerte fue el cumplimiento del plan de Dios. Jesús sabía lo que le esperaba y caminó voluntariamente, sacrificialmente hacia esa cruz para pagar el precio de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Así que el Evangelio es el sacrificio de Cristo. Él murió y resucitó para salvarnos. Jesús nos invita entonces, amadas mías, a vivir rechazando nuestras ganas de estar ahí, comparándonos, procurando las recompensas aquí en este mundo, que nos vean, que nos elogien, sino más bien enfocarnos en las recompensas del reino. Pero ¿cómo puedo cambiar esto, Angelita? ¿Cómo hago? ¿Cómo me niego a la comparación y a querer ser grande? Pues bueno. Siempre que escuchemos una voz aquí en nuestra cabeza que nos diga, mira, esa mujer es mucho más interesante que tú, recuerda que no es Jesús quien te está hablando. Y cuando oigas una voz que dice, tus hijos son mejores, tu esposo es mejor, mira, ella no sabe hacer las cosas como tú las haces, recuerda que no es Jesús quien habla, sino tu intruso, ese intruso. Cuando yo aprendo a escuchar la voz de Jesús y escucho lo suficiente y con suficiente atención, empiezo a reconocer la voz de Jesús. Tanto que cuando escucho algún mensaje que dice, tú no vales, tú eres mejor que ella,
Tus hijos son mejores. Puedo discernir lo suficiente para decir, eso no es lo que diría Jesús. Jesús fue quien dijo que sus ovejas oyen su voz. Un día, muy pronto espero, Jesús va a regresar para establecer su reino y aquel día todo va a cambiar. Todo el mundo va a reestructurar su pensamiento bajo el reinado de Jesús. Y muchos que ahorita son ignorados en su servicio, despreciados o considerados como últimos en esta vida, pues serán los principales en el reino del Señor. Tal vez el Señor quiera escoger a uno de tus hijos, a uno de tus nietos, a tu esposo, a ti misma para grandes propósitos, pero hay algo que no pueden olvidar. Irá acompañado de una copa de sufrimiento, como dijo el Señor, que vamos a tener que beber. A veces no tenemos idea, como les dije, de lo que pedimos. Unos 14 años después, cuando Salomé recibió la noticia de la muerte de su hijo Jacobo, allí con su cabeza en una bandeja, a causa de la espada de Herodes, me pregunto si ella estaría recordando ese camino a Jerusalén cuando se postró delante del Señor a pedirle que estuvieran en su trono, en esos tronos a la derecha y a la izquierda. No sé si fue fácil, tuvo que ser terrible para ella ver la brutalidad con que acabaron con la vida de Jacobo. Así que pregunto, ¿será que Salomé bebió la copa del sufrimiento como dijo Jesús? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la vemos sirviendo después de esto de una manera sacrificial. Fue una de las mujeres que estuvo presenciando la cruz ahí, a lo lejos, cuando Jesús estaba allí colgado. Fue quien tuvo el honor de ungir el cuerpo del Señor. Así que Salomé finalmente vemos que comprendió que la verdadera grandeza es el servicio, no la posición. Ella tuvo el privilegio de ver la tumba vacía de Jesús, ir corriendo a contárselo a sus discípulos y en su amor el Señor le permitió ser de las primeras mujeres que lo vio resucitado. O sea, ¿se imaginan la relación que había allí entre ellos a causa de Salomé andar con él? Claro que comprendió que no se trataba de posiciones. Y me encanta, me maravilla y me anima ver el proceso que tuvo Salomé en crecer en santidad, en ir transformando su mente, en ir transformando su corazón día a día. Eso me anima, porque Salomé, igual que nosotras, ¿verdad? Juan ya era un anciano cuando escribió Apocalipsis, pues ya tal vez Salomé ya no estaba viva, pero yo podría imaginarme el gozo y las lágrimas de ella de ver cómo Dios usó a su hijo. Esta es la realidad de Salomé. Ella sufrió mucho y sería recompensada. Seguro que sufrió persecución y muchas cosas al estar al lado de Jesús. Sus hijos también sufrieron. Pero un día, esta mamá que estamos viendo hoy, Salomé, los va a ver sentados en los tronos del cielo como lo prometió Jesús. Eso sí, no sé si a la derecha o a la izquierda, no tengo ni idea, pero estarán allí. El sufrimiento de Salomé fue pasajero y no puede compararse con la gloria que ella va a experimentar cuando Jesús establezca su reino. Y eso es igual para nosotras. Propongámonos entonces experimentar o vivir o entender más bien que la grandeza no depende de un salario, no depende de un título, de un ministerio, de una posición. Podemos ser las más grandes del reino simplemente inclinándonos a servir con fidelidad, con excelencia y dando esa extra más. Y el punto de partida, ¿saben cuál es? Nuestro hogar, nuestro hogar. La enseñanza de Jesús a Salomé, a sus hijos y a los demás discípulos, pues hoy nos desafían a que examinemos nuestros corazones y nuestra manera de estar sirviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la verdadera grandeza es el servicio, no la posición. ¿Qué aprendemos entonces hoy de Salomé? Número uno, la grandeza está en el corazón que sirve sin comparaciones. Tu servicio, lo que Dios te esté poniendo a hacer ahora,
no es para tu gloria, no es para que te digan que bien. Ahora, si alguien lo hace y animar a otros está bien, eso es maravilloso. Claro que sí, pero es el Señor el que lo permite, no que tú te lo estés buscando. Nuestro servicio es para la gloria de Dios. Y en lugar de sentirnos con rabia por otros que vemos que son exaltados, decidamos más bien apoyar y animar a esos hermanos sin buscar reconocimiento personal. Miren lo que dice Hebreos 6, y esto me anima mucho a mí en las cosas que nadie ve. Porque Dios no es injusto no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Cualquier cosa que tú estés haciendo con la motivación correcta para el Señor la ve. Y el Señor no se olvida de lo que tú haces. Tal vez otros sí, pero el Señor no. Número dos, la grandeza está en la fidelidad, en el servicio a Él. Servir a Cristo implica tomar decisiones difíciles que nos van a costar, a costar, que nos van a incomodar y que seguramente traerán hasta lágrimas, pero es algo voluntario de mi parte que lo quiero hacer por fidelidad a mi Señor. Y número tres, la grandeza es servir con sacrificio, dando el extra de manera voluntaria. Enseñémosles a nuestros hijos, nietos, sobrinos, esposo, el valor de servir y de incomodarnos. Tal vez no ir al cine o no comprarse eso o no ir al zoológico ese día, porque preciso en ese momento desalojaron a unos hermanos y necesitan que vayamos a ayudarles a trastearse. Claro, va a doler el plan que teníamos preparado, pero mostrémosles el valor de servir todos juntos en familia, siendo fieles en lo poco. Y también enseñémosles a no compararse con los demás, a no saltarse procesos, a no sacar ventaja de las cosas. Vaya, mijito, cuélese allá que su tía está en primera fila, pero vaya, a no sacar ventaja de las cosas y que jamás olviden que la verdadera grandeza es el servicio, no la posición, no la posición. Quiero mostrarles rápidamente, no suelo ser de videos, no me gusta mostrar estas cosas, pero hubo un video en esta semana que impactó mi corazón y creo que es apropiado tal vez mostrarlo y es este. Mi encerrona, mi tormenta, me libró de mis problemas, de su amor, de la tristeza, la vida entera y desciendo roupas novas, coisas em ti, minha cabeça me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou, me tormenta, me livrou das problemas, transformou minha tristeza, me mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, você sente na cabeça, me deu lugar na mesa, o meu pai não me rejeita, me enxergou. Bueno, hay algo que quiero aclararles y es que nuestro Señor no necesita de nuestro servicio, ¿sí? No nos creamos tan importantes, ¿sí? Él es el creador de todo y no tiene necesidad de que nosotras le sirvamos, pero debemos entender que la única manera de servir a un Dios que no necesita que le estés sirviendo es a través de servir a los seres humanos que Él ama con fidelidad, con excelencia y dando ese extra de más. Nosotras no somos salvas por obras como estas grandes. Esta es una obra grande. Y hablamos también de las pequeñas.
Pero resulta que esas obras, grandes o pequeñas, son el resultado de nuestra salvación. Así que seamos fieles en lo que el Señor preparó para cada una de nosotras. En Primera de Corintios 16 dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. Así que, amadas, las animo a que sirvamos así, como el Señor quiere que sirvamos y entendamos que la verdadera grandeza es el servicio, no la posición. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que somos instrumentos tuyos en esta tierra, Señor. Ayúdanos a estar atentas a aquellos momentos de servicio en los cuales traeremos gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en lo poco, a hacer las cosas con excelencia para ti, porque es a ti a quien servimos. Y ayúdanos, bendito Rey, a incomodarnos, dando ese extra más que tanto te glorifica, bendito Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te necesitamos cada minuto y cada segundo en nuestras vidas para cumplir tus propósitos aquí en esta tierra, según tu plan soberano para cada una de nosotras. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te necesitamos cada segundo de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.